Buen día para todos. Este es el octavo video. En este video vamos a hablar de uno de los elementos como más fuertes y conceptos más importantes de programación en C, que son funciones. Las funciones, algunos que tenemos algo de experiencia programando con Java, también las podemos conocer como métodos, pero usualmente en C se conocen como funciones. Bien, una función es un bloque de código particular que uno crea, que uno hace. En ese bloque de código normalmente uno desarrolla una tarea particular muy específica y la idea es que ese bloque de código es reutilizable. Entonces esas son como dos características particulares: desarrollar una tarea específica y que es reutilizable. Digamos que con las funciones uno empieza a ver la idea pues de que es reutilizar un código. Bien, las funciones, al igual que las variables, tienen un tipo. Entonces la función más sencilla que uno puede tener es una función de tipo void. Ya vamos a hablar de esto. El nombre de la función, digamos get conversión, un nombre de una función, ¿sí? Y acá dentro del paréntesis vienen unos parámetros. Lo voy a poner como void. Ya vamos a hablar de esto. Y tenemos que empiezan con una llave y terminan con una llave. Bien. Entonces acá tenemos, esto está muy oscuro, ok, más clarito. Entonces final de la función de conversión. Bien. Entonces acá este bloque es mi función que se llama getConversion. Esta parte de acá es el tipo de función. Ese tipo lo que me quiere decir, lo que me indica a mí es si la función me devuelve algún valor, si me retorna algo o no. Si retorna, si retorna o no retorna. Las que son de tipo vacío no retornan absolutamente nada. Más adelante veremos qué funciones nos retornan algún valor. Y acá en los parámetros es súper importante poner esto, void. Si uno no recibe parámetros, uno debe escribir este void específico indicando que la función no recibe parámetros. Según la documentación de C,
si uno tiene escrito algo similar a, por ejemplo, vamos a escribirlo por acá, void get ADC, y esto sin parámetros, sin siquiera escribir void acá adentro, acá en esta parte, sino que se deja en blanco, se deja absolutamente en blanco. Crear un método de esta forma, escribamos esto azulito para que quede bien. Esto así vacío quiere decir que esto recibe infinitos parámetros, infinitos, realmente indefinidos, un número indefinido de parámetros. Pongámoslo como número indefinido de parámetros, que puede ser 1, pueden ser 5. ¿Listo? Un número indefinido, lo cual es bastante, digámoslo así, peligroso en el microcontrolador, debido a que uno no tiene mucha memoria, y al hacer esto así, digamos, tan genérico, ocupa muchísima memoria en el microcontrolador. Entonces normalmente, ¿sí? si una función no recibe parámetros, debe especificarse, como en este caso, ¿sí? que ella no va a recibir parámetros, porque si lo hacemos de esta forma, lo que estamos diciendo es que la función recibe un número indeterminado de parámetros, puede recibir uno o muchos. Entonces esto, digamos, no es recomendado, ¿sí? Esta forma de hacerlo no es recomendada. Bien, ahora este es el tipo, estos son los parámetros que recibe, y esta parte acá, ¿sí? es el nombre de la función. Esto es nombre función. Normalmente ese nombre va con varias palabras para que uno sepa qué está haciendo, ¿sí? La primera palabra, esta, va escrita en letras minúsculas desde el principio, ¿sí? Y de la segunda palabra en adelante con mayúscula inicial cada palabra. Esto es una buena práctica de programación. No significa que si uno escribe todo en letra mayúscula o qué sé yo, no vaya a funcionar, ¿sí? Sino que es una convención que se tiene, y digamos que si uno se apega a ella es más fácil que otras personas lean el código de uno y le puedan colaborar si uno tiene problemas, etc. Bien, entonces una función es su tipo, su nombre, los parámetros que recibe y unas llaves, y acá adentro es donde va el código que nosotros queremos ejecutar. Cuando nosotros vamos a trabajar con la función, simplemente digamos que queremos que se ejecute ese pedazo de código, entonces por acá en otra parte, ¿sí? Lo que hacemos es llamar la función. ¿Y cómo la llamamos? Simplemente con su nombre, getConversion, y dentro de los paréntesis, ¿sí? Si recibe parámetros, pues van los parámetros, y si no recibe parámetros, lo hacemos así, sin nada. Y acá continuamos. Lo que estamos haciendo acá es llamando a esta función para ejecutarla, ¿cierto? Y al ejecutarla, entonces se ejecuta todo el código que hay dentro de ella. Entonces acá ejecutamos la función getConversion. Ahora, si nosotros queremos ejecutar esta función en un código diferente, en una frase diferente, en un archivo diferente, ¿sí? Es muy importante
entender que para poder llamar a esa función primero debimos haberla definido. Entonces la definición de la función es toda ella con todo el código que hay acá en esta parte, ¿cierto? Todo el código que hay acá. Pero si nosotros la queremos utilizar en un archivo diferente, tenemos que crear algo que se llama cabecera o header. El header de una función no es más que su tipo, su nombre, ¿sí? Y los parámetros que ella recibe. O sea, el header de una función es esta parte. Header. Y nosotros lo tenemos que tener escrito en alguna parte previamente a poder utilizar la función. Si el header no está definido, entonces no vamos a poder trabajar con esa función. Yo sé que es como un poco ambiguo ese concepto, ¿sí? Pero ya vamos a mirar un ejemplo en el código y vamos a ver que entendemos cuando hagamos el ejemplo. Bien, lo importante de acá es tener en cuenta que cuando definamos una función también tenemos que definir su header, ¿sí? Tenemos que ponerlo por allá en alguna parte para que nuestra función de alguna forma sea visible. Bien, entonces en el código vamos a borrar acá algunas cositas, no es necesario. Esto tampoco. Tenemos esta primera, es una función que es nuestra función main, función principal. Observen que ella tiene su tipo void, ¿sí? El nombre de ella main y que no recibe parámetros. Bien, va a definir otra función, por ejemplo como la que escribimos, que es void getConversion, ¿sí? Y no recibe parámetros, void. Esta es otra función, ¿cierto? Que digamos hace algo para generar un valor de conversión. Bien, entonces por acá voy a poner una instrucción cualquiera, una operation, para que sea fácil. Y observen, voy a intentar llamar a getConversion acá dentro del main. Entonces acá yo tengo algunas instrucciones, digamos una operation, ¿sí? Después llamo a getConversion, ¿sí? Y después hago alguna otra cosa, ¿cierto? Un montón de otras cosas. Bien. Por aquí además tenemos a nuestro while infinito, ¿sí? Bien. Entonces yo voy a guardar y voy a compilar. Observen que el compilador me saca un error, ¿sí? Me dice que hay una función que ha sido declarada, ¿sí? De forma como implícita, listo, que él no entiende como que le estamos diciendo. Eso sucede porque aunque nuestra función está creada acá, ¿sí? No le hemos creado su header, no la hemos como, qué sé yo, matriculado, no se la hemos matriculado al sistema. Entonces toda función, ¿sí? Debe primero ser, digamos, su header debe aparecer antes de ya ser llamada. Los headers normalmente, pues obligatoriamente tienen que aparecer acá antes de que se entre al código main. Normalmente van acá después de los include. Entonces aquí lo que estoy haciendo es definir definición del header de las funciones. Entonces acá estoy definiendo
el header de mi función getConversion, ¿sí? Y después ya siguen acá las variables. Y ya después las funciones. Observemos que solamente con haber agregado esto acá, ya el compilador debe funcionar correctamente. Observen que ya todo compila sin problemas, sin errores, ¿cierto? Lo cual nos quiere decir pues que ya está bien. Ok, esta es una breve, chiquita introducción a funciones. El tema de funciones es mucho más amplio. La idea es mantenerlo simple por el momento, ¿sí? Pues solamente estamos definiendo funciones que no nos retornan nada y que no reciben parámetros. Por el momento eso es suficiente.